Una planta es una compañera. Verla crecer a tu lado es simplemente un milagro. Buen día. Hoy, en la continuación del primer episodio de esta temporada, Planta, al que por cierto puedes acceder mediante el icono que es información arriba, hablaremos de la importancia de estas. Suponiendo que ya viste el video anterior, ya sabes que es una planta, y como indiqué en el final de este, las plantas nos dan no solo oxígeno, sino alimento, sombra y refugio. Pero hay mucho, mucho, y créanme que mucho más detrás de estos maravillosos seres vivos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la diversidad de especies mantiene el ecosistema global en equilibrio, proporcionando todo lo que los seres humanos necesitamos para sobrevivir: alimentos, agua potable, medicinas y cobijo. Más de la mitad del Producto Interno Bruto mundial depende en gran medida de la naturaleza. Más de 1.000 millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia. De las plantas dependen el 80% de los alimentos que comemos y el 98% del oxígeno que respiramos. Más del 40% de las medicinas derivan de las plantas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La mitad de los alimentos que consume la humanidad procede de solo tres especies de plantas: el trigo, el arroz y el maíz. Durante el día, las plantas realizan la fotosíntesis, gracias a la luz solar. En este proceso, usan dióxido de carbono, agua y energía solar para producir glucosa y liberar oxígeno como un subproducto. Por tanto, las plantas nos dan aire puro. Sin embargo, algo no se explica siempre y podría hacernos dudar. Tanto de día como de noche, las plantas llevan a cabo la respiración celular para obtener energía. Este proceso utiliza oxígeno y libera dióxido de carbono. Pese a esto, durante el día, la fotosíntesis es más intensa que la respiración. Por eso, las plantas producen más oxígeno que el que consumen y toman del aire más dióxido de carbono que el que producen. No hay duda alguna. Un árbol maduro puede absorber hasta 22 kilogramos de dióxido de carbono al año, ayudando a mitigar el cambio climático. Las eras verdes pueden reducir la temperatura local entre 2 y 8 grados Celsius, gracias a la sombra y a la transpiración de las plantas. Una planta es capaz de acompañarte durante toda tu vida y en ocasiones toda la de tus hijos, nietos y bisnietos también. Además, tener plantas en tu jardín ayuda a atraer biodiversidad, como aves de percha, o sea, pájaros, que ayudarán a tu pequeño ecosistema a crecer saludablemente, eliminando posibles plagas y dando alegría a tu hogar. Cuando consigues un fruto de una planta que cuidaste con mucho cariño, la satisfacción es inmensa. Tener una planta en nuestros días es una necesidad. La temperatura media de la Tierra es ahora 1,1 grados Celsius más elevada que a finales del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial, y más elevada en términos absolutos que en los últimos 100.000 años. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Todo esto se produce por el famoso, famosísimo, extremadamente conocido a nivel internacional cambio climático. Y esto, a su vez, se genera por los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano, entre otros. Alto, sí, dijimos que las plantas toman del aire más dióxido de carbono que el que producen. ¿Qué significa esto? ¡Bingo! La solución planteada ya por la Organización de las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible está en los ODS 14 y 15: proteger vida submarina y terrestre. En esto claramente se incluye plantas. Tan solo 100 árboles pueden absorber entre 1.000 y 3.000 kilogramos de dióxido de carbono al año. ¿Qué es más caro? ¿Pagar por el precio de nuestra ignorancia? Esa es la palabra, frente al cambio climático, o comprar una planta. Si las plantas no existieran, nosotros no estaríamos aquí, asegura Ana Rey, investigadora del Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales, institución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cada año, y para esto no necesitamos investigar mucho,
Por más ilógico que parezca, se destruyen bosques y plantas para convertir las áreas deforestadas en casas, edificios, mercados, etc. Y lo peor, en exceso. Planting está profundamente, altamente, colosalmente alarmado por esto. Observamos, analizamos, planteamos y sugerimos que la solución más eficiente, más completa y más fácil al mismo tiempo para solucionar el problema del cambio climático, entre muchos otros, de sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad, es dar plantas, dar vida. Nuevamente pregunto, ¿qué es más caro? ¿Pagar por el precio de nuestra ignorancia o comprar una planta?